mayoría de las referencias utilizadas en este video se basan en el libro Los Radicales, Historia Política del Radicalismo del siglo XIX de Lázaro Mejía Arango, publicado por la Universidad Externado de Colombia. Después del gobierno de José Hilario López, que se realiza entre 1849 y 1853, los liberales radicales no habían vuelto a tener influencia ni incidencia sobre el poder efectivo a nivel ejecutivo. Me explico. Si bien es cierto que las transformaciones de mitad de siglo XIX se producen con el gobierno de José Hilario López y de José María Obando, sin descontar las incursiones del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, las grandes transformaciones que se estamparon en la Constitución de 1853 y esa incidencia de un socialismo liberal fue interrumpida por los hechos que se produjeron frente a el gobierno de Melo. Si bien es cierto que el gobierno de Melo fue un gobierno más progresista, fue un gobierno socialista y fue un gobierno que rompió con el progresismo liberal, o sea, que aumentó las reformas liberales, José Hilario López quedó por fuera porque se convirtió en un adversario de Melo. Al creerse que ese golpe de Estado fue fraguado para destruir lo que se había realizado en las reformas de 1853, cuando, si bien es cierto, Melo intentó fue fortalecer a un compañero de Hilario López, que era José María Obando, propiciándole un autogolpe, pero el autogolpe fue rechazado por Obando y por lo tanto fue dando un golpe de Estado Melo. Allí no tuvo influencia Hilario López porque se convirtió en uno de los militares que se alió a los conservadores mismos, que inclusive, paradójicamente, los conservadores de Mariano Ospina Rodríguez habían atacado, ¿sí?, a José Hilario López, organizándole la guerra civil de 1851. Entonces es inexplicable que al ver un avance con apoyo popular, que fueron los artesanos y militares nacionalistas bolivarianos que quedaban del ejército de la independencia, fuesen atacados por José Hilario López, que era un progresista. Bueno, el hecho es que ni en el gobierno de Obando, porque él quedó como encajonado, ni en el gobierno de Manuel María Mayarino tuvieron influencia, excepto sí una participación que Manuel María Mayarino les dio a los liberales, ni en el gobierno de Ospina Rodríguez. Entonces va a suceder lo siguiente, que en 1857 más o menos, en los cambios que dio Mariano Ospina Rodríguez hacia la Confederación y un gobierno de partido que realizó, marginó a los liberales. Solo con la guerra de las soberanías o por las soberanías y en virtud a el ascenso al poder del primer miembro del Olimpo radical, que va a ser el mismo Tomás Cipriano de Mosquera, que le había declarado la guerra a Mariano Ospina Rodríguez, realiza un gobierno de carácter personal, con amigos, pero no incorpora a los radicales. Por eso digo que no se incorporaron los radicales. Los radicales, pese a que influyeron como federalistas
en la expedición de la Constitución de 1863, comienzan a hacer sentir estos cambios con Manuel Murillo Toro. Esa es la expresión concreta. Como Tomás Cipriano Mosquera tuvo que soportar la guerra con Ecuador en 1863, no asistió mucho a los cambios que deberían producirse. O sea, se distrajo del poder. Por eso cuando Manuel Murillo Toro llega en 1864 como presidente elegido, es con la mayoría de los votos, que eran 9 del colegio electoral de los presidentes de los estados soberanos, excepto el del Cauca, que fue para Mosquera, y excepto otros 2 votos que fueron para Santos Gutiérrez, pues llega con 6 votos en un colegio electoral que representaba, según el imaginario político, a la totalidad de la representación nacional. Se inicia el gobierno de Manuel Murillo Toro y actuó con soluciones pacíficas, con tolerancia, haciendo respetar el Estado de Derecho, el progreso material y los avances básicos que necesitaba un Estado que había sido pauperizado, deteriorado por la guerra civil de las soberanías entre 1859 y 1862. También fue una preocupación de Manuel Murillo Toro la seguridad. El presidente entrante se dolía a continuación de los estragos que había causado la guerra. Sin embargo, confiaba en que la reorganización a que había sido sometida la República suministrara los elementos requeridos para reconstruir el país, levantar y sostener el crédito interior, manejar con toda severidad los rubros de ingreso del Tesoro Nacional y llevar los negocios del Poder Federal con la más diligente solicitud. Eran para Manuel Murillo Toro las condiciones esenciales de la política de reconstrucción. A él le preocupó mucho el equilibrio dentro del federalismo del gobierno en Bogotá con los gobiernos estaduales, o sea, con los gobiernos de los estados. Eran 9 estados soberanos y cada uno tenía un presidente. Para que se mantuviese la autonomía y se evitase los recortes a la participación y a los ingresos fiscales que tenían los estados soberanos. Buscó la fórmula para que hubiese armonía dentro del federalismo, que si bien es cierto ya en Colombia se había dado dentro de la patria boba como prerrepública, con esas 2 repúblicas, la de Cundinamarca y la de las provincias, y con lo que fue el intento de una confederación. Entonces, sostuvo esa fórmula Manuel Murillo Toro. Manuel Murillo Toro reconoció el gobierno de Antioquia, que había sido tomado en una guerra local por Justo Berrío, Pedro Justo Berrío, derrocando al señor Pascual Bravo. ¿Qué quiere decir esto? Que un conservador, en medio de la República del Olimpo Radical, con estados federales liberales, derroca a un liberal radical como Pascual Bravo e instaura un gobierno conservador, pero acepta el federalismo. La conciliación que hizo Murillo Toro, porque todos le dijeron que había que contraponer el asunto, tumbando a Berrío, o sea, Pedro Justo Berrío. Pero él lo que hizo fue algo muy ponderado. Para evitar una guerra civil nacional, resolvió una guerra local que podría haber desembocado en una secesión o en una separación de Antioquia como república, al haber sido tomada por los conservadores en medio de una república liberal radical, y aceptó que fuesen
ellos, los conservadores, convertidos en federalistas, los que se mantuviesen en el poder. Inclusive estuvieron 10 años. Por eso Antioquia tiene remembranzas de un país, porque en medio de una república liberal se incrustaron en el poder y se sostuvieron. Esto lo hizo con la aplicación de las normas constitucionales de Río Negro de 1863, es decir, que se continuara sosteniendo al federalismo así fuese un presidente conservador local, o sea, estadual, el señor Berrío, y evitó una secesión, es decir, la separación de Antioquia del gobierno nacional, que era el gobierno de la Unión. El acuerdo entre Murillo y Berrío dio nacimiento a una relación política y personal. Murillo veía en el antioqueño a un líder reconocido por su pueblo, dotado de capacidad de decisión y justo intérprete de los anhelos de su comunidad. Berrío, a su vez, confiaba en el magistrado tolimense por su transparencia y tolerancia. Era de Chaparral el señor Murillo Toro. Su franca adhesión al sistema federal y el respeto por las libertades que de él se derivaban, unidos a su compromiso con la libertad y la democracia, eran para el antioqueño prendas muy valiosas que le permitirían presagiar respeto y consideración para la región y su gobierno de parte del gobierno de la Unión. Bueno, Manuel Murillo Toro, para terminar este video, creó el Banco Nacional, expidió el Código de Aduanas, porque a él le preocupó mucho la recuperación de las aduanas para la fortaleza fiscal del Estado, expidió el decreto de estadística comercial, creó el telégrafo, es un pionero, e hizo unas exenciones para que los inversores extranjeros pudiesen extender las líneas que soportaran la estructura del telégrafo. Realizó obras civiles importantes en el Cauca, en Cundinamarca, en Santander, en Antioquia y en Boyacá. Pero le tocó soportar un contexto internacional duro a Murillo Toro, como un presidente progresista, un liberal socialista, que había abrevado en todos los cambios de Francia dados en la mitad del siglo, desde 1848, con las revueltas que fortalecieron el pensamiento de las grandes libertades de la Revolución Francesa de 1789. Pero le tocó en el contexto de su gobierno la guerra de secesión en los Estados Unidos. El advenimiento del imperio en México con la llegada al poder de Maximiliano y también la reconquista o el intento de reconquista española de territorios en América, el asesinato de Lincoln, que fue su amigo cuando él fue un diplomático, Manuel Murillo Toro, en Estados Unidos, él se hizo amigo de Lincoln, y la muerte de Lincoln, que colaboraba con nosotros de alguna manera, le dio un gran golpe, lo afectó a Murillo Toro, y le tocó la conflagración con el Perú, que fue una guerra donde el mismo Tomás Cipriano de Mosquera quiso que rompiera con España porque España había mandado barcos al Callao. En esas circunstancias se da este primer gobierno de Murillo Toro, porque luego va a tener un segundo gobierno dentro del Olimpo radical, y el único lunar fue la intención de firmar un tratado con Costa Rica, que era vecino de Colombia. ¿Por qué era vecino? Porque Panamá era nuestro. Panamá solo lo perdimos en 1903, pero en este gobierno de él, entre 1864 y el 66, Panamá era un estado, para que se entienda mejor, como decir un departamento hoy. Era un estado, y él pensó que como era vecino de Costa Rica, hacer un acuerdo con Costa Rica ante el abandono de un territorio que no se podía hacerle mantenimiento, y que Costa Rica se integrara
constitucionalmente como confederación a Colombia. Él hizo ese intento de ampliación del territorio colombiano hasta Costa Rica y fue lo más criticado porque lo vieron como un imposible.